Vamos a hablar de un tema que es fundamental en Venezuela hoy, que es el tema del contrapunteo, de la confrontación entre la doctrina bolivariana, el bolivarianismo, y la doctrina estadounidense de opresión, el monroísmo. ¿Qué se decía de Bolívar en tiempos, en vida de Bolívar? ¿Qué se decía de Simón Bolívar en aquella época? ¿Qué decían los Estados Unidos? Los Estados Unidos decía, el primer representante estadounidense en Venezuela, llamado Juan Bautista Irvine, dijo: Bolívar es un general charlatán y un político truán. Ese señor vino en 1818 a Venezuela. Se entrevistó con Bolívar en Angostura y esa fue la conclusión que extrajo de la relación que tuvo con Bolívar. ¿Qué dijo Berthold Wilson? Berthold Wilson era edecán del Libertador y dijo en una oportunidad: no he encontrado un solo norteamericano que hable bien de usted, le dice a Bolívar. William Tudor, que fue el embajador de los Estados Unidos en el Perú entre el año 1824 y 1828, ¿qué dijo? La esperanza de que los proyectos de Bolívar están ahora efectivamente destruidas es una de las más consoladoras. Estados Unidos se ven aliviados de un enemigo peligroso futuro. Eso lo dijo Tudor en el año de 1827, cuando estaban preparando el asesinato a Bolívar. De manera tal que es falso que Bolívar era amado por los Estados Unidos o que Bolívar tenía un pensamiento cercano a los Estados Unidos. En el año de 1829, por ejemplo, después que le hicieron el intento de magnicidio, que fue en el año 28, visitó Bogotá, estuvo el embajador William Harrison. Y William Harrison se entrevistó con los conjurados, con los que habían intentado matar a Bolívar, y los llamó excelentes patriotas, hombres arrojados y de espíritus capaces de oponerse a las enormidades que venía cometiendo Simón Bolívar en la República de Colombia. Y califica a estos individuos que intentaron quitarle la vida a Bolívar como la parte inteligente del pueblo, amantes de los Estados Unidos y de sus instituciones. De manera tal que nosotros podemos concluir que Estados Unidos se opuso a Bolívar. ¿Y por qué se opuso a Bolívar? Bueno, porque Bolívar tenía un proyecto, que es el mismo proyecto que estamos enarbolando hoy en día en la República Bolivariana de Venezuela. Y este proyecto está compuesto por tres elementos. Elemento número uno: defensa de la soberanía y de la independencia. Para Bolívar es fundamental que se defienda la soberanía y la independencia de cualquier forma de colonialismo o de imperialismo. Dos, Bolívar es defensor de la justicia social. Por eso fue que a partir del año de 1816 propuso una serie de medidas para abolir la esclavitud. Por eso fue que a partir del año 1817 propuso entregarle la tierra al pueblo trabajador. Y por eso fue que propuso, a partir del año 1820, fueron 5 decretos, donde se proponía distribuir tierra a los indígenas. Y el otro elemento que es fundamental en el bolivarianismo es su proyecto de unidad suramericana. Bolívar creía que nuestros pueblos son pueblos que deben marchar unidos para derrotar los flagelos heredados y para poder construir sociedades donde vivan pueblos prósperos. Entonces, esos tres elementos, repito, que son la defensa de la soberanía y la independencia, la defensa de la justicia social y la defensa de la unidad suramericana, fueron mal vistos por los Estados Unidos y, bueno, decidieron enfrentarlo con una política que hemos denominado monroísmo, que se caracteriza por tres elementos también. En primer lugar, frente a la propuesta de independencia y soberanía, ellos proponen el injerencismo y la hegemonía. Frente a la propuesta de Bolívar de luchar por la justicia social,
Ellos proponen la inequidad social y racial. Y frente a la propuesta bolivariana de la unidad suramericana, ellos impulsaron la división de Latinoamérica y la siguen impulsando aún. Ahora, ¿cuáles son los elementos centrales del sustrato del monroísmo? El sustrato del monroísmo está conformado por tres elementos. En primer lugar, la política estadounidense, tanto la interna como la externa, está integrada por un primer elemento que es el racismo. Esta es una sociedad profundamente racista. El segundo elemento es el fundamentalismo religioso de tipo protestante. Y el tercer elemento es el expansionismo. De manera tal que con ese cóctel, el racismo, el fundamentalismo religioso y el expansionismo, crearon una política tanto interna como externa. Ahora, yo le voy a por poner algunos ejemplos de cómo fue su política racista. Por ejemplo, en el año alrededor de 1820 y tanto, un señor llamado Benjamin Rush, que era un médico muy famoso de los Estados Unidos, el padre de la química en los Estados Unidos, escribió un libro que se hizo muy conocido en los Estados Unidos, incluso en América Latina. ¿Y qué decía Benjamin Rush en ese libro? Ser negro es una enfermedad hereditaria de la piel, y la llamó negroidismo. Y dice que esta enfermedad puede ser curada. Los no blancos son en realidad blancos por debajo, pero tienen una forma no contagiosa de lepra que oscurece el tono de la piel. Los blancos no deben casarse con ellos, ya que se tendería a infectar a la posteridad, por lo tanto se debe eliminar la enfermedad, y para eliminar la enfermedad había que promover el Ku Klux Klan, por ejemplo, había que promover apartar a la gente, la segregación racial. Un personaje llamado John Sevington, él nos dice que él fue coronel del ejército estadounidense, y él dice en sus memorias: he venido a matar indios y creo que es un deber y un honor, y se debe usar cualquier medio debajo del cielo de Dios para matar indios. No había ningún tipo de remordimiento por los asesinatos en masa de los niños y niñas indígenas, de las mujeres y los hombres, de los ancianos, sino que era un mandato de Dios. Allí se ve claramente el elemento racista y el elemento también teológico. Y John Adams, que fue uno de los primeros presidentes de los Estados Unidos, el segundo presidente de los Estados Unidos, con respecto a Sudamérica, ¿cómo se expresa su racismo? Él decía: las gentes de Sudamérica son las más ignorantes, las más intolerantes, las más supersticiosas. Y dice: me parecería absurdo crear en Sudamérica repúblicas, y eso sería tan absurdo, dice él, como lo sería establecer democracias entre las aves, las bestias y los peces. Hay un profundo racismo en los Estados Unidos. Por eso es que toda su política, cuando se instalan en las 13 colonias, todo ese expansionismo se hizo a costa de un gran genocidio contra los pueblos indígenas. El ejercicio de la esclavitud contra los pueblos traídos a la fuerza del África, y apoderándose luego de tierras de los pueblos suramericanos, como cuando en el año de 1845-48 le arrebataron más de la mitad del territorio a México, bajo estos tres argumentos, repito: el racismo, el expansionismo y el fundamentalismo religioso. Ahora, un personaje llamado Sullivan, que se asume que es el padre de lo que se conoce como el Destino Manifiesto, donde se ve claramente el componente teológico con el elemento expansionista. ¿Qué decía Sullivan en el año 45? Decía: el cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la providencia para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. Los Estados Unidos asumen que todo el continente americano les ha sido asignado por la providencia para ellos dirigirlo. Por supuesto que en América Latina los pueblos insurgentes
los líderes independentistas se oponen a esta manera de ver la política y de ver el mundo. Incluso John Quincy Adams, que es el verdadero autor de la doctrina Monroe, él decía claramente: lo único que esperamos es ser dueños del mundo. Esa es su política exterior, ser dueños del mundo. Si nosotros no tenemos claro esto, nosotros nos hacemos falsas ilusiones con respecto a los Estados Unidos. Gracias a esas políticas racistas, expansionistas, fundamentalistas, se han apoderado de importantes territorios de Latinoamérica, bien sea de la manera directa, por medio de la ocupación, como lo hicieron en México, bien sea de manera indirecta, instalando protectorados, como lo hicieron en varios países, en Panamá en algún momento, en Cuba, en Puerto Rico, o bien sea por la vía de la hegemonía cultural, como lo han hecho en toda América Latina. Ahora, es un contrapunteo el que hay, un contrapunteo entre los Estados Unidos y el proyecto de Simón Bolívar, que también es el proyecto de Miranda. Miranda, en el año de 1798, proyectó una gran república. Esa república la llamó Colombia. Aprovecho para decir que no la llamó Colombeya. Colombeya son los documentos. Y esa república, a la que llamó Colombia, sus límites son entre el Mississippi y la Patagonia. Y decía Miranda: poseemos el continente más fértil, más inexpugnable y más rico de la tierra. La unión de todos los pueblos sudamericanos nos asegurará permanencia y felicidad perpetua. Él decía que todo este continente, que antes eran colonias españolas, o que habían sido colonias españolas, deberían estar unidos a un solo gobierno. Y hay gente que dice: no, eso es imposible porque es un territorio muy grande. Bueno, un territorio muy grande no, un territorio muy grande es la China, un territorio muy grande fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, un territorio muy grande es Brasil y un territorio muy grande es la India, y sin embargo, bueno, tienen un solo gobierno, y por supuesto, donde se respeta la diversidad de cada área. Bueno, frente a este proyecto de Miranda protestaron los Estados Unidos, quienes prendieron sus alarmas en relación con ese proyecto de Francisco de Miranda. Hay una carta que escribió James Monroe. James Monroe nació en el año 1758. Miranda había nacido en 1750. Monroe era embajador en Europa y Miranda andaba por toda Europa y por los Estados Unidos hablando de la unidad suramericana, de crear este continente. Y hay una carta que hemos encontrado hurgando entre papeles, que todavía estamos investigando el carácter verdaderamente legítimo de esta carta, pero en todo caso la carta dice, la carta de Monroe a su gobierno en relación con el proyecto mirandino: no podemos permitir que el general Miranda desarrolle una vasta nación en el continente americano. Este proyecto, desde su óptica, debemos detenerlo a como dé lugar. Fíjense cómo lo dice claramente: detener a como dé lugar cuál es el proyecto de unidad y de soberanía. Ya que una nación con esa característica, que la República de Colombia, que nace en el Mississippi hasta la Patagonia, sería el acabose de la nuestra, que apenas la forman las 13 colonias que se liberaron de Inglaterra. Una nación, agrega Monroe, de las dimensiones que la ve el general Miranda, sería única, ya que la inmensa mayoría de esos pueblos hablan español, tienen la misma religión y las mismas costumbres. Desde ese momento ya nos están combatiendo el proyecto, repito, de unidad, de soberanía y de justicia social. Ahora, ha habido varios momentos que son de contrapunteo entre la visión monroísta y la visión bolivariana. El primer momento, en el año 1810, como todos saben, se creó acá la Junta Suprema de Caracas, y esa Junta Suprema de Caracas es la primera expresión de un intento de gobierno autónomo. Y la Junta Suprema de Caracas envía delegados para algunos países, para Gran Bretaña, para la Cuenca del Caribe y para los Estados Unidos, buscando apoyo a ese proyecto autonómico.
Y para los Estados Unidos envían a el hermano mayor de Bolívar, Juan Vicente Bolívar, y a otro señor llamado Telésforo Orea, y luego va también Rafael Revenga. La misión de Bolívar era buscar el apoyo de los Estados Unidos y comprar armas. ¿Qué ocurrió? Cuando él llega a los Estados Unidos, las mismas armas que él compró, finalmente se las vendieron a los españoles, que ofrecieron un poco más. Y él se tuvo que venir otra vez para Venezuela, y el buque donde venía, el San Ildefonso, naufragó en 1811, y el hermano mayor Juan Vicente muere ahogado tras fracasar en una misión, producto de que los Estados Unidos no consultaron el ideario, sino consultaron los intereses. Y como consultaron los intereses, prefirieron venderle las armas a los realistas que a los patriotas. Y también porque en ese momento, como lo vamos a ver más adelante, siempre Estados Unidos estuvieron pendientes de no entrar en conflicto con España para poder luego comprarle a España la península de la Florida, como en efecto lo hicieron posteriormente. Entonces, ese podríamos decir que es el primer momento. Vamos a irlos anotando. Primer momento de contrapunteo. Segundo momento de contrapunteo. En el año de 1812, como todos ustedes saben, hubo un terremoto devastador en Venezuela. Venezuela quedó prácticamente en ruinas. Una parte importante de su población murió porque casualmente el terremoto coincidió con un Jueves Santo. La gente estaba en la iglesia. Y bueno, murieron muchas personas. Fue toda una catástrofe para nuestra patria. Y estábamos en tiempos de crear una república. El representante nuestro en los Estados Unidos, recuerden que ya había muerto Juan Vicente Bolívar, el representante nuestro, llamado Telésforo Orea, le pide al Congreso de los Estados Unidos que por favor nos den una ayuda humanitaria, que nos envíen alimentos para poder salir de esa crisis. Y el Congreso de los Estados Unidos finalmente decide que sí, que va a mandar una cantidad de bolsas, de sacos de harina de trigo, para poder ayudar a paliar el tema del hambre en Venezuela. Y los historiadores, entre ellos el maestro Lecura, dice que ese es el primer ejemplo de ayuda humanitaria en la historia. Que Estados Unidos mostró un gran corazón al querer ayudar a un pueblo que estaba en un momento de penuria. Pues no fue la ayuda humanitaria lo que guió a los Estados Unidos. Hemos encontrado una carta que dirige James Monroe al que estaba al frente de la supuesta ayuda humanitaria, llamado Alexander Scott, donde Monroe le ordena a Scott que venga a espiar qué está pasando en Venezuela en el año de 1812, porque quieren saber cuál es el mejor partido, quién es más fuerte, para apoyar al más fuerte y para ver qué están pensando los patriotas en relación con los Estados Unidos. La carta dice fundamentalmente así. Monroe le ordena a Scott: será su obligación familiarizarse con el estado de la opinión pública en las provincias de Venezuela y en todas las provincias adyacentes, con su competencia para tener un gobierno autónomo, con el estado de la situación política, con las relaciones de las provincias entre sí, con el espíritu que prevalece generalmente entre ellas en cuanto se refiere a la independencia. Y sobre todo, usted espiará cuál es la disposición de esos pueblos en relación con los Estados Unidos. De manera tal que no fue una ayuda humanitaria, sino un acto de espionaje contra Venezuela. Por cierto, el personaje enviado, Alexander Scott, envía una carta al secretario de Estado, que era James Monroe, donde le dice quiénes son los venezolanos y cómo somos los venezolanos. 2 puntos comillas, dice: los venezolanos son tímidos, indolentes, ignorantes, supersticiosos e incapaces de empresa o de esfuerzo. Más bien parecen preparados para la esclavitud que para la libertad.
Esa es la opinión. Nos miran con desprecio, nos miran con desdén desde aquella época. Tercer momento. En el año de 1815, en los Estados Unidos, aprueba una ley que se conoce como Ley de Neutralidad. Ya había caído en el año 15 la Primera República, había caído la Segunda República, ya había llegado Pablo Morillo al frente de una cantidad enorme de barcos y una cantidad enorme de invasores, había acabado casi que por completo con los intentos, esfuerzos de liberación que habían hecho los suramericanos hasta aquel momento. Mucha gente estaba en el exterior, en las islas, otros estaban en los mismos Estados Unidos, buscando reagrupar las fuerzas para poder enfrentarse a semejante enemigo. Y en esas circunstancias, cuando Bolívar está precisamente en Jamaica, desde donde escribe su famosa carta, los Estados Unidos, en el momento que estamos en la situación más difícil, aprueba esta ley que establece que si se da, les voy a leer el texto, la ley de neutralidad dice que toda persona que transportara armas hacia un estado de América del Sur a favor de los patriotas sería castigado con 10 años de cárcel o $10,000 de multa. Eso lo dice la ley de aquel momento. Si alguien en Estados Unidos apoyaba la revolución, iba a la cárcel. Pero si apoyaba a los realistas, no pasaba nada. Ese es otro momento del contrapunteo. Por eso fue que Bolívar escribió en la Carta de Jamaica con gran elegancia, escribió: nuestros hermanos del norte se han mantenido inmóviles espectadores de esta contienda. Inmóviles espectadores. No, en realidad fue muy elegante Bolívar, no fueron inmóviles espectadores, fue que se parcializaron por el reino español. En el año 17 ocurre un hecho que es importante que nosotros conozcamos. En 1817, en junio de 1817, una expedición de suramericanos, fundamentalmente de venezolanos, que vivía en los Estados Unidos, en las zonas adyacentes, decidieron tomar la Florida. Si ustedes ven el mapa, verán que la Florida es una especie de península que se comunica por tierra con el territorio de los Estados Unidos. Es una península que estaba en manos de los españoles y desde los Estados Unidos contrabandeaban armas para la Florida y ahí iban esas armas a Cuba y a Puerto Rico y de allí a Sudamérica para combatir a los patriotas. Como las armas venían de los Estados Unidos y eran pasadas a través de la península de la Florida, los patriotas decidieron tomar la Florida. Y así lo hicieron en junio de 1817. Entre esos patriotas, para recordar, estaba Pedro Gual, quien estudió con Bolívar cuando era niño, Lino Clemente, que era esposo de una tía de Bolívar, Juan Germán Rocio, que era la mano derecha de Bolívar, y otros personajes como Agustín Codazzi, Gregorio Batgrego, Luis Oury, etc. Tomaron la Florida, dieron una especie de golpe de Estado a los españoles, sacaron a los españoles, hicieron una constitución, acuñaron una moneda, enarbolaron una bandera y crearon un Estado independiente en 1817, repito. Bueno, los Estados Unidos no tenían nada que ver con eso, porque esas no eran tierras de los Estados Unidos, eran tierras de España, que los patriotas suramericanos le habían arrebatado por la fuerza porque estaban en guerra. ¿Cuál fue la posición de los Estados Unidos? Es bueno que lo sepamos. Estaba recién llegando al poder James Monroe, y Monroe inmediatamente habló ante el Congreso, y esto fue lo que dijo de la toma de la Florida por parte de los suramericanos que estaban buscando crear una base de apoyo a la revolución latinoamericana e impedir que ese espacio siguiera siendo un espacio de flujo de contrabando a favor de los realistas. ¿Qué dijo Monroe? Los fundadores de la nueva república son unos bandoleros, aventureros, fugitivos internacionales, piratas y esclavos fugados, que no habían establecido un nuevo gobierno
sino un centro de piratería contra los Estados Unidos. Mandaron un señor llamado Andrew Jackson, y Andrew Jackson, con mayor poder militar, desalojó por la fuerza a los patriotas. Eso ocurrió en el año 17. Pero no le devolvió el territorio a España, se quedó con la Florida y le ofreció a España una cierta cantidad de dinero para quedarse con la Florida. Eso ocurrió en el año 17. En el año 18 ocurrió un hecho que todo venezolano debe conocer. Llegó a Venezuela un personaje llamado Juan Bautista Írvine. Él llegó en octubre de 1818 a la zona de nuestra Guayana. Cuando llegó, Bolívar se hizo algunas ilusiones. Bolívar creía que Írvine venía a decirle que finalmente los Estados Unidos habían cambiado su postura y venían a Venezuela a prestarle apoyo a la independencia. Y también venía a anunciarle que le iba a declarar la guerra a España por el tema de la Florida. Pues no, Írvine no vino a eso. Írvine vino a exigir que los patriotas, que el gobierno patriota, que estaba instalado en Angostura, le devolviera a los Estados Unidos 2 naves, la Tigre y la Libertad, que estaban contrabandeando armas, víveres, a favor de los realistas y en contra de los patriotas. Y a exigirle que estas naves confiscadas por los patriotas en el Orinoco, en un bloqueo que como estrategia de guerra ejecutamos precisamente para impedir que siguiera el flujo de contrabando, y a exigir que estas naves fueran devueltas a los Estados Unidos. La argumentación de Írvine fue la siguiente. Él dijo: Estados Unidos es un país neutral, y un neutral puede vender toda clase de mercancías a beligerantes en su propio territorio o conducirla al de partes en guerra, siempre que lo haga de manera imparcial. Es decir, hay una guerra, y usted es neutral, y entonces usted trae las armas en contra de un bando, le lleva las armas al bando contrario, atraviesa las aguas, el territorio del bando que usted va a hacerle todo el daño posible, porque usted es un neutral. Esos fueron los argumentos de Juan Bautista Írvine. Y Bolívar le respondió con una grandeza extraordinaria. Bolívar era un gran conocedor del derecho público internacional, y él le respondió el 20 de agosto de 1818. Le dijo: si es libre el comercio de los neutros para suministrar a ambas partes los medios de hacer la guerra, si es libre, ¿por qué se prohíbe en el norte? ¿Por qué a la prohibición de traficar armas se añade la severidad de la pena, que como ustedes saben son 10 años de cárcel o $10.000 de multa? Pena sin ejemplo en los anales de la República del Norte. Írvine no sabe qué responder. Se da un contrapunteo epistolar entre Írvine y Bolívar, y finalmente Írvine decide hacer lo que hacen los embajadores, los cónsules estadounidenses en los países que se oponen, es sembrar la insidia y conspirar. Envía una carta el 1 de octubre de 1818, donde le dice al gobierno de los Estados Unidos, donde propone, comillas, un cambio de gobierno restauraría la ley en este país. Es decir, que desde el año 1818 los Estados Unidos están pidiendo un cambio de gobierno porque no les gusta que esté Bolívar al frente del gobierno. El 6 de octubre del mismo año envía otra carta donde dice: la dictadura de Bolívar debe tener un fin. El mismo 6 de octubre envió otra carta donde exige: el régimen del dictador Bolívar ha producido desórdenes que necesitarán mucho tiempo para reparar. Y finalmente cuando se va de Venezuela, escribe un informe en los Estados Unidos donde dice: había muchos que preferirían que Venezuela permaneciera bajo el yugo de España durante los años venideros que verla liberada de la forma y bajo los ideales del general Bolívar.
O sea, que ellos prefieren cualquier otro menos el proyecto bolivariano. Estamos hablando del año 18, del siglo XIX. Han pasado más de 200 años y al parecer andan en las mismas. En una de esas, la carta que le envía Irving a Bolívar es una carta muy insultante. Y Bolívar le dice una frase hermosísima que yo les pido por favor que la coloquemos en los distintos espacios públicos para que nuestro pueblo recuerde cómo se defiende a la patria en los momentos difíciles. Bolívar le respondió a Irving: no permitiré que se ultraje ni desprecie el gobierno y los derechos de Venezuela. Defendiéndolo contra España, ha desaparecido una gran parte de nuestra población y el resto que queda ansía por merecer igual suerte. Lo mismo es para Venezuela, luchar contra España que contra el mundo entero si el mundo entero la ofende. Ese es Bolívar. Eso es lo que está sembrado en el corazón del pueblo venezolano cada vez que nos amenazan con una invasión, cada vez que nos amenazan con una extorsión. Nosotros somos un pueblo que quiere regir sus propios destinos, que sean los venezolanos y las venezolanas las que decidimos el futuro de nuestra nación y no aceptamos ningún tipo de injerencia extranjera. Ocurrió que entonces Irving se va a los Estados Unidos y allá habla con el presidente de los Estados Unidos y entonces deciden tomar represalias contra Venezuela. Mandaron 2 buques para invadir a Venezuela en caso de que Bolívar no le devolviera la Tigre y la Libertad. Y le asignaron la responsabilidad a un personaje llamado Oliver Hazard Perry. Oliver Hazard Perry era un importante oficial estadounidense. Entonces lo envían a que haga el papel de invasor. Él viene con 2 naves. La corbeta John Adams de 544 toneladas con 28 cañones. Esta corbeta era tan grande que le costó subir el río Orinoco y tuvo que quedarse atracando en Puerto España. Y la segunda nave tenía 14 cañones. Fíjense ustedes. O sea, vinieron a una supuesta negociación con 2 naves de guerra, una de 28 cañones y otra de 14 cañones. Nave de 14 cañones que cuando llegó a Angostura, por cierto, saludó al pueblo de Angostura con 21 cañonazos. La respuesta, ellos creían que los patriotas se iban a intimidar y la gente salió armada a ver qué iban a hacer, cómo se iban a enfrentar a ese enemigo poderoso, hasta que ellos explicaron que no eran españoles, que eran estadounidenses y que venían en una jornada de paz. Lo cierto es que, bueno, ellos llegaron a Angostura y lo que les voy a contar ahora aparece en el diario de viaje, en la bitácora de Oliver Hazard Perry. Ellos, los invasores, comenzaron a estudiar. Usted sabe que cuando una gente va a invadir un país, tienen que estudiar a su opositor. Y sus opositores eran los hombres que se habían instalado en Angostura. Hombres patriotas que habían derrotado a las autoridades españolas y habían creado un gobierno en Angostura. Y entonces ellos observaron, fíjense ustedes, que lo que vieron, la gente luce pobre, miserable e ignorante en extremo. Y cuando pasaron al lado de la fortaleza de Guayana, vieron, comillas, unos soldados que aun cuando están bien armados, aparecen casi desnudos. Pero es tanta la falta de disciplina de estos hombres y tal su ignorancia en el manejo de las armas que estoy seguro que bastarían 200 buenos soldados gringos para tomar ambos fuertes.
Bueno, yo quiero decir que hombres como esos, que él vio ignorantes en el manejo de las armas, fueron los que se pusieron al frente de la campaña del sur y liberaron toda América contra el imperio español, imperio en el cual no se ponía el sol. Ese es nuestro pueblo. Aún en las condiciones más difíciles, nosotros somos capaces de enfrentar enemigos poderosos, porque nosotros somos un pueblo que tiene dignidad, que tiene autoestima. Ellos también opinaron acerca del gobierno de Bolívar. Dijeron que Bolívar, me pregunto, si en el país existe alguna ley a no ser la voluntad de Bolívar, quien es un dictador absoluto, dijo Hazard-Perry. Y hablando, estaban reunidos los diputados, los que crearon la Constitución del año 19, donde estaba gente como Peñalver, como Rocio, como Manuel Palacio Fajardo, y entonces ellos dieron su opinión sobre estos diputados y dijeron que este cuerpo, el Congreso, no es muy respetable y solamente unos cuantos de sus miembros son hombres capaces. Y con respecto al gobierno patriota dijeron que el gobierno tiende a ser sanguinario. Pero ellos le encontraron afortunadamente una sola cosa positiva. Ellos encontraron algo bueno que les pareció que era interesante para colonizar esa región. Dijeron, comillas, este país sería muy atractivo para los emigrantes estadounidenses, pues el clima es moderado y el gasto que ocasiona el vestir y alimentar a los negros es muy bajo. O sea que en un lugar adecuado para ellos venir a poner en práctica la esclavitud. ¿Qué ocurrió con Hazard-Perry? Él no se encontró con Bolívar, no tuvo la suerte que tuvo Juan Bautista Írvine, porque Bolívar, mientras ellos estaban invadiendo Venezuela, Bolívar estaba llevando a cabo la campaña libertadora de la Nueva Granada, atravesando el páramo de Pisba, dando la batalla de Pantano de Vargas, con hombres como Juan José Rondón, que en el momento en que hubo que decidir la batalla, se la jugó toda y venció Rondón, que es un prototipo de lo que es el pueblo, y luego en la batalla de Boyacá, los venezolanos, las venezolanas, con el apoyo de los neogranadinos, con Bolívar al frente, lograron derrumbar el virreinato de la Nueva Granada. Es decir, que mientras Estados Unidos está invadiendo Venezuela, Venezuela está liberando Nueva Granada. Y entonces luego Bolívar se viene a Angostura y crea esa gran república, que es la República de Colombia, integrada por lo que hoy es Venezuela, lo que hoy es la Nueva Granada, lo que hoy es Venezuela con el Esequibo, lo que hoy es la Nueva Granada con Panamá y lo que hoy es Ecuador. Una república que Bolívar crea para contribuir a forjar lo que se llama el equilibrio del universo, frente a un planeta donde en Europa las monarquías mandan y en los Estados Unidos manda las repúblicas esclavistas. Él quería una república donde, uno, hubiese justicia social, es decir, que hubiese sido abolida la esclavitud, que los indígenas tuvieran tierras, que el pueblo que estaba en armas tuviera tierras, una sociedad regida por lo que Bolívar denominó en el Congreso de Angostura una sociedad ideal que produjera la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de seguridad social. Bueno, en fin, mientras Bolívar está creando una república distinta y a partir de allí para liberar todos los demás pueblos del sur, Estados Unidos nos está invadiendo. Y aquí estaba Francisco Antonio Sea, y Francisco Antonio Sea, caramba, cuando ve aquel buque de 14 cañones, él que no era Bolívar, que no tenía el poder de Bolívar, no tenía la convocatoria de Bolívar, no tenía la visión de Bolívar, bueno, decidió entregarle la Tigre y la Libertad a Oliver Hazard-Perry.
Y Oliver Harza Perry se fue muy contento por el Orinoco, se marchó de Venezuela, llevándose al frente iban la Nachos, iba la John Adams y atrás venían la Tigre y la Libertad. Tristemente pasaron iban pasando ya iban saliendo de Venezuela, iban pasando al frente al Golfo de Paria. Oliver Harza Perry y algunos otros oficiales se enferman de malaria y dolorosamente se mueren. Con lo cual demostramos que en el enfrentamiento entre el bolivarianismo versus el monroísmo, el que se mete con Venezuela se seca. Muchísimas gracias.